Sin África, Francia sería poco más que un país empobrecido. Esta frase, atribuida al expresidente francés Jacques Chirac, no es solo una provocación. Es la admisión de una verdad incómoda y de una herida histórica que aún supura. El poderío económico y el prestigio internacional de la Francia moderna se han erigido, en gran medida, sobre el expolio sistemático de sus antiguas colonias africanas, especialmente Burkina Faso, Mali y Níger. Para comprender el alcance de esta afirmación, basta con observar la riqueza acumulada en París durante los siglos XIX y XX, mientras las calles de Ouagadougou, Bamako o Niamey se llenaban de miseria y desarraigo. Francia no solo extrajo recursos materiales, sino que también modeló el destino de generaciones enteras, arrancando a millones la posibilidad de decidir sobre sus vidas, sus tierras y su futuro. Durante más de un siglo, Francia se enriqueció extrayendo recursos naturales y humanos de estos países: oro, algodón, uranio, mano de obra barata y mercados dependientes. Todo fue saqueado bajo el pretexto de la civilización, pero realmente alimentó la economía francesa y su influencia global. Mientras París prosperaba, millones de africanos sufrían pobreza, violencia y despojo cultural. Pensemos en el caso del oro. En Burkina Faso, las minas de la región de Gaoua y la región Lobi fueron explotadas durante décadas por compañías francesas, que se llevaban el metal precioso sin dejar nada a cambio. En paralelo, el algodón burkinés llenaba los almacenes textiles de Lyon, mientras los campesinos locales apenas sobrevivían con lo que quedaba tras el pago de impuestos coloniales. En Mali, la extracción de oro y la explotación del río Níger para el comercio beneficiaban de manera directa a empresas francesas como la Compagnie Française de l'Afrique Occidentale, que invertía poco o nada en infraestructuras para la población local. El caso del uranio en Níger es quizá el ejemplo más brutal de este expolio. Desde la década de los años 70, empresas como Areva, hoy Orano, han extraído miles de toneladas del mineral que alimenta los reactores nucleares franceses, garantizando la luz y la calefacción en París y Marsella. Mientras tanto, menos de una quinta parte de la población nigerina tiene acceso a electricidad en sus propios hogares. La paradoja es insultante y revela la lógica perversa de la dependencia. Los recursos africanos iluminan Europa, pero dejan a África en la oscuridad. Hoy, las voces del Sahel ya no se callan. Exigen más que reconocimiento. Reclaman justicia y reparaciones tangibles tras siglos de saqueo. Rechazan la narrativa colonial que los presenta como simples beneficiarios de la civilización francesa. Por el contrario, denuncian la persistencia de la dependencia a través del franco CFA, acuerdos comerciales desiguales y bases militares extranjeras. La pregunta es inevitable. ¿Qué debe realmente Francia a Burkina Faso, Mali y Níger? ¿Basta con admitir el pasado, o ha llegado el momento de saldar esa deuda histórica con hechos? Negar esta realidad perpetúa el ciclo de saqueo y sumisión. Aceptarla puede abrir la puerta a la justicia, la soberanía y un futuro digno para el Sahel. Para entender la magnitud de esta deuda, primero debemos mirar cómo comenzó y se sostuvo el saqueo. Todo arranca con la conquista colonial y la imposición de un sistema diseñado para beneficiar únicamente a Francia. El colonialismo francés no fue solo un capítulo del pasado. Fue una maquinaria de sometimiento que dejó cicatrices profundas en el Sahel. Para entender el presente de países como Burkina Faso, Mali y Níger, es necesario mirar cómo Francia moldeó su economía y sociedad en beneficio propio, instaurando un sistema de dependencia casi imposible de romper. Burkina Faso, llamada entonces Alta Volta, fue convertida desde finales del siglo XIX en un simple reservorio de materias primas y mano de obra. Decenas de miles de hombres fueron arrancados de sus hogares, forzados a construir ferrocarriles, carreteras y a pelear guerras en tierras lejanas, bajo amenazas y castigos brutales. Para ilustrar esto, basta con repasar los registros de la Primera Guerra Mundial, cuando más de 16.000 burkineses fueron reclutados compulsivamente para pelear por Francia en el frente europeo.
Muchos perecieron y otros jamás regresaron, dejando a sus familias en la incertidumbre y la precariedad. Durante la construcción del ferrocarril Abidjan-Níger, miles de trabajadores africanos sufrieron accidentes, enfermedades y explotación sin que ningún seguro o indemnización llegara jamás a sus familias. La fractura social fue devastadora. Familias desmembradas, comunidades enteras marcadas por la incertidumbre y el dolor. Muchos no regresaron jamás. El trabajo forzoso no era excepción, sino regla. El miedo a los castigos y las desapariciones dictaba cada día. A esta violencia se sumaron impuestos asfixiantes. La población debía pagar tributo por persona, por tierra, por comerciar, por existir. Quienes no podían cumplir enfrentaban prisión, palizas o la pérdida de sus tierras. La miseria no era accidental. Era el resultado de un mecanismo diseñado para exprimir y controlar. Para comprender el alcance de este sistema, imaginemos a un agricultor en la región de Banfora, obligado a entregar parte de su cosecha a las autoridades coloniales y, además, a pagar impuestos en moneda que apenas circulaba en su aldea. Si no podía pagar, era encarcelado o despojado de su parcela. Este sistema de presión fiscal fue uno de los motores que provocaron rebeliones y alimentaron el resentimiento anticolonial. Pero la resignación nunca fue total. Entre 1915 y 1917 estalló la Guerra Volta-Boni, una de las mayores rebeliones contra la dominación francesa en África Occidental. Más de 100 aldeas fueron destruidas a sangre y fuego, pero la resistencia demostró que el deseo de soberanía sobrevivía a pesar del castigo. La extracción de riqueza fue implacable. En la región Lobi, famosa por su oro, compañías francesas explotaron las minas durante años, llevándose todo beneficio al extranjero. No hubo inversión en hospitales, escuelas ni industrias que pudieran mejorar la vida local. La riqueza solo viajaba en un sentido. Incluso las infraestructuras servían a Francia. Los ferrocarriles y caminos conectaban minas y campos con los puertos hacia Europa, ignorando la integración interna del territorio africano. El desarrollo local nunca fue prioridad. El objetivo era la eficiencia del saqueo. Este patrón se repitió en Mali con el ferrocarril Dakar-Níger, donde la prioridad era llevar cacahuetes, algodón y minerales hacia la costa, en lugar de conectar aldeas y ciudades entre sí para fomentar el comercio local. El control colonial no se limitó a la economía. Francia desplazó a los líderes tradicionales y puso en su lugar autoridades leales. La educación colonial celebraba a Napoleón, pero silenciaba la historia africana. Las lenguas locales fueron marginadas, sembrando una fractura de identidad que persiste hasta hoy. Esto tuvo un impacto devastador en la autoestima colectiva. Por ejemplo, durante décadas, los niños aprendieron a recitar la historia de la Revolución Francesa, pero no se les enseñó nada sobre los reinos de Ghana, Songhai o los héroes de la resistencia local. Se les hizo creer que la civilización y el progreso venían solo de Europa, generando una brecha psicológica que aún hoy se siente en las aulas y en las calles. El legado de este modelo es la pérdida de autonomía, riqueza y sentido de pertenencia. Comprender estos mecanismos es clave para entender cómo se bloqueó el desarrollo genuino y por qué la memoria histórica es hoy una herramienta imprescindible para exigir justicia y reconstruir el futuro. La herencia del colonialismo no solo explica los desafíos actuales del Sáhel, sino que también expone las raíces profundas de la desigualdad. Comprender este pasado es el primer paso para imaginar y reclamar una transformación real. ¿Terminó realmente el colonialismo o simplemente cambió de máscara? Muchos piensan que la independencia significó libertad total para países como Burkina Faso, Mali y Níger. Pero la realidad es mucho menos simple. Tras las banderas y los himnos nuevos, el colonialismo solo mutó. Así nació el neocolonialismo. La dependencia económica y política sigue presente, disfrazada de soberanía. Las estructuras impuestas desde el exterior no desaparecieron. Un ejemplo clave es el franco CFA, una moneda creada por Francia en 1945,
que aún dicta el destino de 14 países africanos. Durante décadas, estos estados debieron depositar la mitad de sus reservas nacionales en el Tesoro francés. A cambio, recibían la promesa de estabilidad monetaria, pero al precio de renunciar a controlar su propio dinero. La economía sigue encadenada. Se exportan materias primas baratas y se importan productos manufacturados costosos. Así se repite el ciclo: vender barato, comprar caro. Esta trampa bloquea el desarrollo industrial y ata el bienestar local a precios y mercados lejanos, fuera de su control. Este fenómeno no es exclusivo del Sahel. En América Latina, por ejemplo, países como Haití han enfrentado durante décadas mecanismos similares de dependencia monetaria y comercial, lo que demuestra que el neocolonialismo es una estructura global y persistente. En el Caribe, la deuda externa y los acuerdos comerciales desiguales han condenado a muchas naciones a la pobreza crónica, replicando la experiencia del Sahel. El caso del uranio en Níger es una herida abierta. Níger suministra el uranio que ilumina Francia, pero menos de una quinta parte de su población tiene electricidad. Mientras París resplandece, millones de familias nigerinas viven a oscuras. La sombra francesa va más allá de la economía. Francia mantiene bases militares y acuerdos de defensa que condicionan la seguridad regional. Bajo el discurso de la protección, refuerza su influencia y sus intereses estratégicos. Por ejemplo, la Operación Barkhane, lanzada en 2014 con miles de soldados franceses desplegados en el Sahel, pretendía combatir el terrorismo, pero en la práctica reforzó la presencia militar francesa y profundizó la percepción de injerencia extranjera. En Mali, la presencia de tropas foráneas ha generado protestas y alimentado el sentimiento de que la independencia es aún una meta lejana. Se suma la fuga de cerebros. Cada año, miles de jóvenes africanos emigran a Europa. Ingenieros, médicos, maestros, talentos formados localmente buscan afuera lo que no hallan en casa. El potencial que podría transformar África Occidental termina impulsando el desarrollo de otros continentes. Mantener este sistema es garantizar pobreza y dependencia, pero desafiarlo abre la puerta a la autodeterminación real y a un futuro digno para el Sahel. Sin embargo, la resistencia crece. Cada vez más voces reclaman justicia, memoria y reparación. Reparar no es solo saldar una deuda con el pasado, es invertir en un futuro más justo. La lucha por las reparaciones va mucho más allá del dinero. Significa reconocimiento, dignidad y la reconstrucción del equilibrio mundial. Hablar de restitución es hablar de sanar heridas colectivas, romper el ciclo de la injusticia y afirmar el valor de vidas y culturas que el colonialismo buscó borrar. Hay precedentes que demuestran que avanzar hacia la justicia histórica es posible. Alemania, por ejemplo, reconoció el genocidio en Namibia y prometió apoyo para la reconstrucción social y económica. Francia, aunque de manera lenta, ha comenzado a devolver cientos de artefactos culturales robados a Benín. Estos gestos, aunque simbólicos, marcan el inicio de un cambio. Reconocer el daño y mostrar voluntad de corregirlo. En Sudáfrica, la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, liderada por Desmond Tutu, mostró cómo la memoria y el perdón pueden sentar las bases para una reconstrucción nacional y para la sanación colectiva tras décadas de apartheid. Aunque el contexto es diferente, el principio es el mismo. Sin reconocimiento y reparación, no hay justicia duradera. El año 2025 ha sido declarado por la Organización de las Naciones Unidas y la Unión Africana como el año de la justicia y las reparaciones. Esto va más allá de la diplomacia. Es una invitación global a transformar la memoria en acción, a impulsar propuestas concretas que reparen daños y sienten las bases para un futuro soberano en África Occidental. El Plan de la Comunidad del Caribe, conocido como CARICOM, ofrece una hoja de ruta: cancelar deudas históricas, transferir tecnología, apoyar la salud y la educación, y exigir una disculpa formal de los antiguos países colonizadores. Este enfoque deja claro que reparar no es solo pagar, sino transformar estructuras y crear nuevas oportunidades. Las reparaciones pueden reescribir relatos,
financiar escuelas y empresas, restaurar museos y, sobre todo, convertir la memoria en acción colectiva. Significan devolver poder a quienes fueron despojados y crear un terreno fértil donde las nuevas generaciones crezcan con esperanza y dignidad. Ignorar estas demandas perpetúa el silencio y la injusticia, pero luchar por las reparaciones abre la puerta a reconstruir la autoestima colectiva y a crear un horizonte de oportunidades para el Sahel y toda África Occidental. Francia enfrenta ahora la presión de responder a estas demandas históricas. Está lista para reconocer su pasado y comprometerse con una reparación real. La memoria es fuerza solo cuando se convierte en instituciones vivas y oportunidades reales. En el Sahel, la resistencia histórica puede ser la base de un porvenir soberano. Pero, ¿cómo transformar el dolor en energía que construya futuro y autonomía? Primero, hacen falta museos de la resistencia concebidos como aulas abiertas. No serían simples vitrinas, sino espacios donde estudiantes y vecinos dialogan sobre luchas anticoloniales, reconstruyendo orgullo y tejiendo identidad a partir de la memoria compartida. La educación exige una reforma profunda. Los programas escolares deben incorporar la historia africana y las gestas de emancipación para que cada nueva generación reconozca su verdad, se inspire en sus propios héroes y sueñe proyectos propios. Un ejemplo concreto sería la inclusión de módulos sobre historia precolonial y líderes africanos en los currículos escolares, tal como ya ha comenzado a hacerse en países como Ghana y Senegal. Allí, los estudiantes aprenden sobre Sundiata Keita, Samori Touré y las resistencias locales, cultivando un sentido de pertenencia y orgullo que transforma la percepción de sí mismos y su entorno. Las universidades y centros de estudio del Sahel tienen el potencial de liderar el cambio organizando coloquios y foros panafricanos. Así, el conocimiento se produce desde África, para África, y se genera una red intelectual con poder de incidir en la agenda global y responder a los desafíos regionales. La diáspora africana es un recurso subutilizado. En vez de perder talento, se puede estimular el retorno, temporal o permanente, de profesionales y artistas, promoviendo intercambios que hagan circular saberes y multipliquen oportunidades. El financiamiento es fundamental. Fondos de inversión solidarios, inspirados en la diáspora, pueden respaldar proyectos de jóvenes africanos. Así, el capital regresa, se diversifica y refuerza la autonomía económica, lejos de los viejos modelos de dependencia externa. Por último, las alianzas entre ciudades africanas y las de la diáspora, en América, Europa o el Caribe, abren puertas a intercambios culturales y educativos. Estas redes pueden crear puentes de cooperación, donde florecen proyectos conjuntos y se rompen prejuicios heredados. Ignorar estas rutas perpetúa la marginación y condena a las próximas generaciones a la falta de referentes y esperanza. Pero atreverse a actuar siembra autonomía y un orgullo colectivo capaz de transformar el destino del Sahel. El camino hacia la reparación y la justicia no es simple, pero comienza con pasos concretos. Ahora, el reto es convertir la memoria en políticas y alianzas que aseguren un cambio duradero. La justicia no es una concesión. Es el derecho irrenunciable que el Sahel ha decidido reclamar, cueste lo que cueste. Durante demasiadas décadas, otros escribieron la historia de Burkina Faso, Mali y Níger, mientras extraían sus riquezas y convertían el dolor ajeno en poder propio. Hoy, la memoria colectiva ya no es una herida abierta, sino el arma más potente para romper esas viejas cadenas. Ignorar el reclamo de justicia es perpetuar la desigualdad. Quienes deciden mirar hacia otro lado, sostienen un sistema que solo enriquece a unos pocos y condena a generaciones enteras a la pobreza y la dependencia. El silencio no es neutral. Hace posible la opresión. Pero el Sahel ha decidido hablar más alto que nunca. Desde los yacimientos de oro de Burkina Faso hasta las minas de uranio en Níger, las comunidades exigen lo que siempre les fue negado: soberanía sobre sus recursos, control de su propio destino y el derecho a vivir con dignidad. La memoria ya no es solo peso, es estrategia y esperanza.
La historia es mucho más que pasado. Es el mapa para la transformación. Cada acto de resistencia y cada demanda de reparación abren la puerta a un futuro donde las decisiones importantes se tomen en África y para África. El renacimiento del Sahel no es utopía, es urgencia y deber compartido. Hoy la pregunta es inevitable. ¿Seguiremos repitiendo los errores del pasado o seremos parte de una nueva era de justicia y dignidad? Sumarse a la transformación no es caridad. Es apostar por un mundo donde la memoria y la dignidad sean el punto de partida de todo avance. Para avanzar, se requieren pasos prácticos. Establecer comisiones de la verdad en cada país del Sahel para documentar los crímenes coloniales, negociar públicamente la devolución de artefactos y obras de arte, y exigir una reforma real del sistema monetario y comercial, eliminando el franco CFA y apostando por monedas regionales. Solo así, con acciones concretas y memoria viva, podrá cerrarse la deuda histórica y abrirse el camino hacia la dignidad y la